Lo dijo en la primera hora. Ayer se presenta una sentencia de primera instancia. Colegas, a mis colegas de los medios de comunicación y a quienes obviamente hacen sus publicaciones a través de las diferentes opciones que tienen, radio, prensa, televisión, digitales, no es una decisión del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, es incorrecto decir que el Tribunal Contencioso Electoral sancionó a Verónica Abad. Es un juez del Tribunal Contencioso Electoral en una sentencia de primera instancia que no está en firme porque es susceptible de apelación y esa apelación tiene que ser conocida, seguramente habrá apelación, por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Como digo, es una sentencia de primera instancia que, digamos, no termina de sorprender, evidentemente por la situación política que enfrenta el país. Pero claro, se genera en medio de la coyuntura y en el contexto de la campaña de la segunda vuelta electoral. Porque una de las posibilidades que podría darse en el evento de que esta sentencia sea ratificada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral es que Verónica Abad Rojas pierde el cargo. Y ojo que lo digo como posibilidad y ya voy a explicar por qué lo señalo. Pongamos primero la sentencia del día de ayer. La sentencia se conoció anoche, se hizo pública el día de ayer en la noche, por parte del juez Guillermo Ortega del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces ahí tienen ustedes el contenido de la sentencia. Primero acepta la denuncia de la canciller María Gabriela Sommerfeld Rosero. Y luego declara que la señora María Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República, incurrió en la infracción tipificada en los artículos numeral 14, la infracción tipificada en el numeral 14 del artículo 279 en concordancia con los numerales 3, 7 y 10 del artículo 280 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Imponer a Verónica Abad una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados. Al día de hoy son $14,100 y la suspensión de sus derechos de participación por el plazo de 2 años. Como medida de reparación, le da un plazo de 30 días, una vez que se ejecutaría la sentencia, para que ofrezca disculpas públicas a la señora canciller mediante una publicación a su costa en un diario de amplia circulación a nivel nacional de la parte resolutiva de la sentencia. Para el cumplimiento de las sanciones impuestas, una vez ejecutoriada la presente sentencia, dispone que se remita copias certificadas al Ministerio del Trabajo a efectos de que proceda a inscribir en el archivo a su cargo la suspensión de los derechos de participación de la señora María Verónica Abad Rojas y establecer el impedimento para ejercer un cargo público. Y al Consejo Nacional Electoral, a efectos de que proceda a inscribir en el archivo a su cargo la suspensión de los derechos de participación de la señora María Verónica Abad Rojas y establecer su exclusión en el registro electoral por el tiempo que dure la sanción impuesta, e informe a este tribunal sobre el pago de la sanción pecuniaria impuesta en la presente sentencia. Gracias. Esta es la sentencia. Entonces uno lee esta sentencia y uno asume que Verónica Abad, si se ejecutaría esta sentencia, automáticamente no podrá ejercer el cargo. No es tanto así, no necesariamente es tanto así, ya lo vamos a revisar. Pero hagamos un análisis de varios elementos establecidos en la resolución del juez electoral Guillermo Ortega Caicedo. Primero el antecedente, porque esta denuncia que deriva en esta sentencia de primera instancia se presentó hace 4 meses y medio. El 14 de octubre del 2024, a las 19:57, ingresó la denuncia presentada por la señora canciller de la República a través de su abogado patrocinador. Revisemos algunos elementos de la denuncia. Póngame la siguiente, por favor. La parte de contenido de la denuncia.
La denunciante señaló en el escrito con que presentó la denuncia ante este órgano jurisdiccional que la denunciada, María Verónica Barrojas, con base en estereotipos de género y relaciones de dominación, ha menoscabado su imagen pública a través de las declaraciones injuriosas y discriminatorias, que lo anterior lo realiza con la intención de limitar sus derechos inherentes a la función pública que realiza, impidiéndole ejercer el cargo en condiciones de igualdad. Que la denunciada, la vicepresidenta, ha emitido información falsa, errada e imprecisa, con la finalidad de inducirle a tomar decisiones y ejecutar acciones erróneas o que incurran en una omisión. Que la denunciada en su comparecencia vía telemática el 7 de agosto del 2024 ante la Comisión Ocasional para la Investigación de Irregularidades en contra de la Administración Pública en la Asamblea Nacional, manifestó que la ha perseguido, que es sorda, que no ejerce adecuadamente su cargo de canciller, que no actúa ante conflictos, que la tiene desterrada, secuestrada, censurada y que ha amenazado contra su vida sin que existan pruebas de esto, denigrándole como mujer y funcionaria. Según la canciller, configurándose con esto lo tipificado en los artículos número 1 y 10 del artículo 280 del Código de la Democracia, ya que pretende anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia de su cargo. Gracias. Más adelante, digamos, en el contenido de la denuncia, esto consta en la sentencia, según la denunciante, la canciller dice que se cumplen los presupuestos de la amenaza e intimidación cuando ocurre o intimidación cuando la acusa de cometer conductas contrarias al ordenamiento jurídico, que la ha denunciado por el encarcelamiento de su hijo sin que tenga competencias judiciales para efectuar cualquier tipo de privación de la libertad, que ha propendido una posible destitución de su cargo de canciller de la República, que presentó 2 denuncias sin sustento ante el Tribunal Contencioso Electoral y la Fiscalía General del Estado en contra de la canciller, que ha actuado como vocera contra el Ecuador y contra mi persona en los procesos litigiosos de carácter internacional, refiriéndose a declaraciones de la vicepresidenta Abad en contra de la canciller, que la vicepresidenta desde un inicio propendió a generar, esta parte. Que la denunciada ha utilizado sus funciones, posición política, poder, medios para atacar y denigrar su figura gratuitamente sin motivo lógico y aparente solo por el hecho de ser mujer. Que se refiere a ella como subordinada y subalterna causando el amedrentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es amplio todo esto que consta en la denuncia que presentó la señora canciller de la República. Hay que revisar todo para más o menos tener un criterio. Luego, el juez valora lo que significa violencia política de género con base en lo que señala el artículo 280 del Código de la Democracia. Póngame el 280, por favor. ¿Qué es violencia política de género? Es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas, o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a cortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo o para inducirla a obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurre en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos y otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. Eso dice el artículo 280 del Código de la Democracia. Hay toda una parte argumentativa sobre esto. Póngame la siguiente. Aquí están parte de las declaraciones que, según la denunciante, la canciller, hizo la vicepresidenta de la República. Dice ahí en el numeral 162 de la sentencia: el abogado patrocinador de la denunciante practicó como prueba varias entrevistas realizadas a la denunciada, a la vicepresidenta, en medios nacionales e internacionales, realizadas el 17 de julio del 2024, 3 de octubre del 2024, 4 de octubre del 2024, así como la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización el 7 de agosto del 2024, en las que repite y posiciona el siguiente discurso: estoy aquí secuestrada porque no me puedo mover a ninguna parte. He recibido por parte de la Cancillería un cállate, no hables.
Me han querido tener desterrada, secuestrada, censurada por una canciller. Ha sido reducida mi investidura en una subordinada, acallada, amordazada, porque en esas condiciones me enviaron para que no hable. He sido designada en funciones de colaboración para la paz en el conflicto, pero eso no me convierte en una empleada de la canciller Gabriela Sommerfeld, menos de la ministra Núñez. Ellas son las subalternas. Me envió supuestamente acá con la condición de que yo no hable ni haga declaraciones públicas. No puedo hacer nada, aquí estoy amordazada. La canciller visita Israel con una agenda medio oscura. Gracias. Yo pregunto ahí, hago un paréntesis y lo comparto con ustedes. Lo que acabo de decir, este extracto que está recogido en la sentencia de primera instancia del juez Guillermo Ortega, que es un resumen de las declaraciones generadas por la señora vicepresidenta de la República. Y ojo, otra vez, sobre todo para aquellos desubicados, en lo personal, y a mí me han escuchado, que también los otros desubicados me han atacado por eso. Yo no estoy nada de acuerdo con la postura política de la vicepresidenta ni con sus declaraciones. Nada. Pero seamos serios, no objetivos, porque yo no creo en la objetividad. Pero analicemos con seriedad estas declaraciones. Yo pregunto si el decir, estoy aquí secuestrada porque no me puedo mover a ninguna parte, he recibido por parte de la canciller un cállate, no hables, me han querido tener desterrada, secuestrada, censurada por una canciller, ha sido reducida mi investidura subordinada, acallada, amordazada porque en estas condiciones me enviaron para que no hable. Dice que la canciller y la ministra de Trabajo son sus subalternas. La canciller visita Israel en una agenda medio oscura. A ver, pongámonos serios. Esto configura violencia política de género. O sea, ¿es en serio? Porque si por esto le acaban de sancionar a Verónica Abad, entonces eliminemos la política, eliminemos el debate político, ¿ah? Porque el debate político lo hacen seres humanos, lo hacen políticos, lo hacen hombres y mujeres terrenales, no lo hacen ángeles y arcángeles. Por supuesto, yo me opongo al insulto en el debate político, porque yo sí creo que hay que elevar la calidad del debate político. Yo no estoy viendo acá ningún insulto, perdónenme, no sé si yo estoy loco, ¿no? No sé si estoy loco, pero yo no veo aquí ningún término que me invite a pensar que hay violencia política de género. Si la señora Verónica Abad dice que ha sido acallada, amordazada, que le tienen secuestrada, censurada por la canciller, es una posición de ella que es legítima dentro del debate público, pero yo no encuentro aquí un término que me invite a pensar que hay violencia política de género de la señora Abad en contra de la señora Sommerfeld. Pero esto fue presentado por parte de el abogado de la señora canciller. Y vamos al análisis, a varias partes del análisis del señor juez. Póngame por favor la siguiente. Escogido hay un par. 164, 165. Del análisis de las expresiones antes mencionadas se verifica que éstas reflejan la intención de desacreditar a la denunciante tanto personal como políticamente al calificar sus acciones como un intento de mantener a una persona censurada y silenciada, ya que el tal descripción genera la percepción de abuso del poder y falta de transparencia en su gestión. Además, el uso de la metáfora secuestrada contribuye a crear una imagen en el imaginario colectivo de que se están vulnerando derechos fundamentales, configurando una narrativa que presenta la violación de las libertades dentro del contexto de la administración política que la canciller representa. Esto consta en la sentencia. Más abajo dice, el 165. El afirmar que, abro comillas, la canciller visita Israel en una agenda medio oscura, cierro comillas, tiene como propósito generar desconfianza sobre sus acciones políticas, asociando su agenda con actividades secretas o de ocultamiento, lo que siembra dudas sobre la legitimidad de su visita. Este tipo de expresión contribuye además a crear un ambiente de desinformación, en el cual las acciones de la canciller como mujer política son cuestionadas y descalificadas sin fundamento concreto. Este discurso mina la credibilidad y el respeto que debería gozar la denunciante en su calidad de ministra de Relaciones Exteriores, presentándola como una persona antidemocrática que atenta contra la libertad de expresión y los derechos de figuras de alta autoridad como la vicepresidenta de la República. Gracias.
¿Es en serio? Y le pregunto públicamente al juez Guillermo Ortega Caicedo, ¿es en serio? Porque leímos un extracto de estas declaraciones que sirvieron de base para emitir esta sentencia. Y con base en eso se llega a esta conclusión. Que hay un intento de desacreditar. O sea, ahora ya no se va a poder utilizar ni metáforas. En el debate político, incluso en la opinión periodística, se utiliza mucho la metáfora. Entonces ya no podremos hablar metafóricamente. Yo estoy sorprendido con estos argumentos. Créanme, capaz que yo soy el equivocado. Que no soy dueño de la verdad. Pero yo no encuentro que se configure aquí un elemento que hable de que hay violencia política de género al punto de que planteas que a una vicepresidenta de la República le estás quitando, suspendiendo los derechos de participación por 2 años. Más abajo dice, en otros numerales, estas expresiones evidencian un ataque sistemático contra la denunciante al intentar crear una narrativa de opresión y abuso de poder de su parte. Ese ataque no solo busca cuestionar sus decisiones, sino también construir una percepción negativa de su persona, debilitando su legitimidad como líder política. Al ser emitidas en medios nacionales e internacionales, esas afirmaciones alcanzan una audiencia amplia, amplificando así el impacto de la campaña de desprestigio. El hecho de que una mujer refuerce los estereotipos de género tiene un impacto particularmente perjudicial, ya que refuerza la idea de que incluso las propias mujeres internalizan y replican las normas sexistas que las limitan. Dice más abajo, en el 168, las declaraciones contra la canciller, lo dice el juez, refuerzan una visión tradicional y sexista de las mujeres en el poder, reduciendo su capacidad para ejercer liderazgo de manera efectiva y autónoma. Tales comentarios, cuando son difundidos en los medios de comunicación, no solo desacreditan a la canciller, sino que también refuerzan ideas discriminatorias que limitan la aceptación y legitimidad de las mujeres en posiciones de poder. Yo, sinceramente, estoy impresionado con esto. Como digo, es mi opinión. Probablemente alguien tenga una opinión distinta. Yo leo esto. ¿Dónde está la violencia política de género? Por favor, pongámonos serios. Les digo a los unos y a los otros. El concepto de violencia política de género al día de hoy se ha desvirtuado por este tipo de cosas. El legítimo concepto de la violencia política de género y de que haya sanciones a quienes violentan políticamente a las mujeres. Ese concepto que está consagrado en el Código de Democracia se ha desvirtuado con este tipo de sentencias. Porque como digo, entonces, eliminemos el debate político, eliminemos las metáforas, eliminemos las opiniones. Me van a disculpar. Hay casos y casos y hay declaraciones y declaraciones. Para mí, perdóneme, el concepto de violencia política de género aplicado en este país está totalmente desvirtuado por este tipo de decisiones con estos argumentos que acabo de leer por parte de un juez. Para mí no tiene sentido. Acá que me dice Grace Merino, eso no es violencia política de género. Violencia política de género es simbólica, psicológica, económica y en especial este tipo de violencia lo que busca es expulsar a la mujer por el simple hecho de ser mujer de la política. Te dice alguien que está estudiando la especialidad de violencia de género, de violencia, género y derechos humanos, me lo dice la académica Grace Merino. Claro que hay violencia política de género, por supuesto que la hay. Existe la violencia política de género, simbólica, psicológica y económica. Cuando tú repudias a una mujer por el hecho de ser mujer y es una mujer que está en el ámbito público, en el ámbito político. ¿Existe? Claro. ¿Consta como figura en el Código de Democracia? Sí. ¿Hay sanciones? Sí. Mi punto no es ese, mi punto es, lo que acabo de describir es violencia política de género, porque si es así como dice el juez, para mí el concepto aquí en el Ecuador, la aplicación del concepto aquí en el Ecuador se ha desvirtuado totalmente, pero completamente. No estoy de acuerdo y no voy a coincidir con aquellos que piensan lo contrario. Acá me dice Rosita Belén, buen día, ¿cómo le va? El fracaso de la norma está en su mala aplicación. Qué pena que se esté desvirtuando la violencia política de género, me dice una mujer que sabe de estas materias. Bajo el argumento que no pudo ejercer el cargo es la vicepresidenta de la República. A la vicepresidenta de la República
otra vez, con quien no comulgo para nada, para nada. Y he cuestionado sus declaraciones públicas, que me han parecido hasta conspirativas, y lo he dicho y me ratifico en lo que he dicho en su momento. Ni siquiera le han dejado pasar pues de la puerta de la vicepresidencia en el edificio de la calle Benalcázar. Ni siquiera eso. A una vicepresidenta sobre la que además fue parte de una serie de burlas por parte del Ministerio del Trabajo, tema que también he repudiado acá. Entonces, si a mí me hablan de violencia política de género, hablemos de violencia política de género, pero hablemos de modo integral. Porque también a la señora Abad le han violentado. Y a la señora Abad le han maltratado desde el punto de vista del discurso político. Y le han maltratado con acciones como la burla de la colocación de una placa en los exteriores del Ministerio del Trabajo. ¿Me explico? Entonces, no funciona así. Entonces, se ha desvirtuado. Como dice Cristian acá, el juez acaba de crear jurisprudencia lesiva de la libertad de expresión. A este paso yo ya no voy a poder hacer una metáfora. O sea, desde el periodismo de opinión, negada las metáforas. Porque ya no puedes hablar metafóricamente. Cuando se hace opinión en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, utilizas la metáfora. Y acá el juez, en su parte argumentativa, para poder emitir una decisión, cuestiona el uso de las metáforas. ¡Qué barbaridad! Acá Tamara Hidroa me dice, no se ha desvirtuado el concepto, nunca se ha entendido que no es lo mismo. Nunca se lo ha definido, nunca se lo ha comprendido. Por eso estas sentencias copiadas de cualquier manifiesto feminista, dice Tamara. Que alguien me lo explique porque yo no entiendo, en serio. Acá me dice, ya voy a hablar justamente del alcalde de Puerto Viejo, hay que hablar también de eso. Me dice la Vale San Martín, muy crítica de esta sentencia, un país de nadie, todos los días hay tela que cortar. Ya vamos a hablar del otro tema también rapidito. ¿Cuál es el efecto de la sanción? Porque hay que revisar, revisamos con ustedes la parte resolutiva, la parte de la sentencia, y en la sentencia le multan con $14,100, equivalentes a 30 salarios básicos unificados a la señora Verónica Abad, pero también le suspenden sus derechos de participación. ¿Qué son los derechos de participación? Pongamos el siguiente, por favor. Esto es lo que dice la Constitución de la República en el artículo 61. Capítulo 5, ¿cuáles son los derechos de participación? Elegir y ser elegidos, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato conferido a las autoridades de elección popular. Ojo con esta parte, el numeral 6 del artículo 61 de la Constitución. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, en un sistema de selección y designación transparente, conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse y desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que sea aplicable. Gracias. Entonces, claro, revisando el 61 de la Constitución, muchos ya interpretan que lo que pretende el juez en esta sentencia de primera instancia es impedir, inhabilitar a Verónica Abad para que siga ejerciendo el cargo de vicepresidenta de la República. Pero es inevitable hacer una comparación con lo que pasó con el alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincay. Y acá justamente me recuerdan el caso del alcalde Pincay. Gracias, doctor, por esta gentileza. Es necesario recordar que en el caso del alcalde de Puerto Viejo, la suspensión de los derechos de participación no implicó la salida del cargo. Por eso ayer, con el equipo de Primera Plana, estábamos hablando sobre eso. Al alcalde de Puerto Viejo lo sancionaron también. A mí me pareció insólita esa sanción. Con la suspensión de los derechos políticos por 2 años, porque no participó en el debate de enero del año 2023, pero el hombre estaba recuperándose de un atentado contra su vida.
pero lo sancionaron de esta manera. Y claro, todos asumimos que automáticamente al perder sus derechos de participación, automáticamente pierde el cargo. Pero cuando presenta un pedido de ampliación y aclaración de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, se asumió que esa sanción de suspensión de los derechos de participación no implicó la pérdida del cargo. Ese es un antecedente, me dicen acá, y gracias por ese insumo, doctor, que debe ser revisado. Y también hay que revisar el cápite de otras consideraciones del juez Ortega y la barbaridad jurídica que sostiene sobre la cadena de custodia y la valoración de la prueba dentro de la sentencia del juez Ortega. Gracias por este criterio. Acá Darío Dávalos pregunta si es lingüista el juez para saber e identificar las metáforas, ¿no? ¿Ah? Acá el doctor Javier Salgado dice, del mamotreto del Ministerio de Trabajo hay 2 centímetros de torpeza y nada más. Entonces, retomo lo de Javier Pincay. Javier Pincay hasta hoy sigue siendo alcalde de Puerto Viejo. Sigue siendo alcalde de Puerto Viejo. El 5 de julio del 2023, una nota del portal Primicias daba cuenta que Pincay había solicitado un auto de aclaración al Tribunal Contencioso Electoral. Y en ese auto los magistrados añaden algunos detalles sobre la decisión que tomaron con la sanción contra el alcalde. El auto asegura que la suspensión de los derechos políticos se refiere a elegir y ser elegido, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa sin consultados, fiscalizar actos del poder público, revocar el mandato, desempeñar empleos y funciones públicas y conformar partidos o movimientos. Ese auto de aclaración no habla de destitución, por lo cual, según Pincay, él no podrá ser removido de su cargo. De hecho, estamos 28 de febrero del 2025 y el alcalde de Puerto Viejo sigue siendo Javier Pincay. Entonces habrá que ver si esto se ratifica en el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Habrá que ver si efectivamente la consecuencia, tomando en cuenta el antecedente de Javier Pincay, es que Verónica Abad pierde el cargo. Pero además, y para cerrar esta parte del comentario, atentos que ya vamos a hablar sobre el campo Sacha con David Almeida en unos minutos más. Y agradezco a varios de mis oyentes, al doctor Pedro Cornejo, entre otros, que me compartieron un post que fue publicado ayer, después de las 11 de la noche, por el constitucionalista Aldrin Gómez Valdivieso, que dice, la Corte Constitucional en sentencias, y presenta 2 sentencias, determinó que las causales de cesación del cargo de presidente se aplican de forma extensiva a la vicepresidenta por disposición del 150 de la Constitución. Esto quiere decir, según el constitucionalista Aldrin Gómez Valdivieso, que tanto el presidente cuanto la vicepresidenta no pueden ser suspendidos o destituidos a través de mecanismos no previstos expresa y taxativamente en el artículo 145 de la Constitución. ¿Cuáles son esas causales de destitución? Terminación del periodo presidencial, renuncia voluntaria o aceptación, o digamos de finalización o cesación del mandato. Terminación del periodo presidencial, renuncia voluntaria, destitución de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. La destitución está en manos de la Asamblea Nacional, a través de un mecanismo de destitución directa o a través de un juicio político. Por incapacidad física o mental para gobernar, por abandono del cargo, por revocatoria del mandato. Esas son las causales establecidas en el 145. Entonces, según la óptica del constitucionalista Aldrin Gómez Valdivieso, esas son las únicas causales por las cuales la vicepresidenta podría dejar de ser tal. De esta manera, dice, no pueden ser suspendidos por ninguna causal prevista en normas infraconstitucionales, por lo que el Tribunal Contencioso Electoral no podía suspender los derechos de participación de Verónica Abad, pues esto implica indirectamente la ausencia temporal y definitiva de la vicepresidenta al verse impedida de ejercer el cargo. Sentencias constitucionales controversiales, dice el jurista, pero de cumplimiento obligatorio. Y por supuesto, como esta semana hemos hablado de los tufos, esto obviamente tiene un tufo político partidista en el contexto de la segunda vuelta electoral. Y es imposible no relacionarlo con la polémica de la primera vuelta, cuando el presidente no se sometió a lo que yo considero era su obligación, la licencia para poder hacer campaña electoral. Era su obligación.
y buscaron cualquier subterfugio, les echó abajo a la Corte Constitucional, más allá de que la sentencia fue completamente tibia e incompleta. Pero la gran interrogante es cómo va a encarar el presidente de la República la campaña que comienza el 24 de marzo, me parece, un día después del debate de segunda vuelta. ¿Cómo va a encarar? Qué conveniente aparece esta sentencia, que es de primera instancia. También habrá que ver si el Tribunal Contencioso Electoral ahora deciden rapidito a nivel de pleno, porque para otras cosas se han demorado varios meses, ¿no? Vamos a ver si esto lo resuelven antes de que empiece la campaña. Y a ver si nos tapan la boca a quienes consideramos que hay un enorme tufo de oportunismo político en este tipo de decisiones. Voy cerrando el comentario, póngame el último gráfico solamente, pasándome de coles a nabos. Ese gráfico, para quienes me siguen en Facebook y en YouTube. Yo a Rafael Cuesta lo aprecio en lo personal, lo quiero muchísimo, fue mi jefe en TC Televisión. Desde el punto de vista personal, yo le tengo una gran estima y un gran respeto a Rafael Cuesta. Y como es mi amigo, a los amigos se les dice las cosas. Y públicamente le digo a mi amigo Rafael Cuesta, Rafael, estás equivocado. Esto no es periodismo. No es periodismo. No es periodismo de opinión. Ayer se mandaron un video de 7 minutos, ¿ya? Casi como metiéndose, como si fuese una suerte de Doctor Strange, ¿no? Y buscando multiversos. Y utilizaron un túnel del tiempo para decir a la gente qué va a pasar en 2 años si es que ganan una opción y qué va a pasar en 2 años si es que ganan la otra opción. Un video absolutamente vergonzoso, gracias, que no se compadece con el rol que tenemos que tener los comunicadores. Que por supuesto, tenemos nuestras afinidades, tenemos nuestras ideologías, tenemos nuestra visión política, así es. Yo sí repudio que desde el micrófono se haga activismo político partidista. Yo sí repudio eso. Cuestiono eso. Lo digo en público y en privado. Gente que abiertamente apoya candidaturas o reniega de candidaturas. Yo no estoy de acuerdo con eso y no estoy de acuerdo con este tipo de videos. 7 minutos para alinearse claramente con una candidatura. Ni eso, ni cualquier otra cosa que se asemeje. Eso no es periodismo. Yo repudio aquello. Muy bien, cierro el comentario, présteme acá. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.